Bienvenidos a aquellos que nos siguen por las redes sociales. Bueno, aquí estamos una vez más, Iglesia Reformada de Durazno, congregada, ¿verdad? Para continuar adorando a nuestro Dios. Estuvimos adorando a nuestro Dios, orando, como lo hacían los primeros cristianos en el libro de los Hechos. Ahora continuamos, ¿verdad? Escuchando lo que Dios quiere enseñarnos. ¿Para qué? Para poder continuar adorando a Dios, ¿verdad? La vida del cristiano es adoración. No es que, bueno, como cantábamos, y bueno, Señor, yo sé que, como antes de cantar que leímos el Salmo, y bueno, el Señor está en el trono, y bueno, yo me siento en una silla y el Señor haga todo. Total, ¿él es el que manda? No, tenemos responsabilidades delante de Dios. Y esas responsabilidades las tenemos que cumplir, porque son órdenes de Dios. ¿Tá? Pero bien, vamos a orar antes de comenzar la predicación. Padre, gracias por este tiempo donde está tu iglesia reunida. Padre amado, podemos, Señor, abrir tu palabra y escudriñarla. Señor, danos sabiduría para entenderla, pero no solamente para entenderla, sino para practicarla después que salgamos de este lugar. Sin duda tenemos que ser hacedores de tu palabra. Dejar de mirarnos a nosotros mismos, Señor, y tener que mirarnos a nosotros y sentir lástima de nosotros mismos, sino que te miremos a ti, Señor. Y Padre, podamos ser esos soldados, esa iglesia que trae tu nombre, oh Dios, lleva tu nombre en alto y tu nombre glorificado en medio de este lugar, aquí en esta ciudad de Durazno. Oh Padre, ayúdanos, Señor. Oh Padre, a ser valientes. Señor, dejar de mirar las cosas que pasan en el mundo y estar mirando las cosas de arriba como tú nos has mandado. Dejar de buscar la felicidad en las cosas de este mundo, Señor, como tú nos has mandado, que nuestra felicidad está en los cielos. Oh Padre, perdónanos, Señor. Y ayúdanos, Padre, a comprometernos verdaderamente con tu nombre, con tu palabra, y ser esos hijos, Dios, que traigamos gloria a tu nombre. Que vean nuestro diario vivir, nuestro testimonio, nuestra forma de hablar, nuestras actitudes. Señor, que somos tus hijos y que te adoramos y dependemos de ti, porque vivimos por fe. Gracias, Padre. Gracias por darnos este privilegio de poder entenderte y conocerte. Si el mundo no lo tiene, el mundo adorando a sus dioses. Señor, en este momento están ahí adorando, pero Padre, nosotros aquí estamos adorando al Dios verdadero, al Dios que es sobre todos los dioses, al único, soberano, al Rey, el que está en el trono, el que, oh Dios, el Creador, nuestro proveedor, nuestro sustentador, nuestro Salvador. Oh, mi Dios, si tendremos que adorarte, si tendremos que someternos a tu palabra, Señor, y ser esos hijos obedientes para la gloria de tu nombre. Bendito sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, y como dije, bueno, tenemos en nuestro diario vivir como cristianos, tenemos cosas que hacer, ¿verdad? Sí, tengo que trabajar, sí, tengo que comprar las cosas, tengo que pagar. Sí, eso son otras cosas que hacer, ¿verdad? Porque vivimos en este mundo y el mundo nos exige, bueno, que tenemos como ver, como estábamos mirando en Romanos 13, obedecer a las autoridades, pagar nuestros impuestos, trabajar, ¿verdad? Traer sustento a nuestra familia, sí, todo eso sí. Pero hay otro deber que tenemos, ¿verdad? Otro deber que tenemos. Entonces el título del mensaje son exhortaciones prácticas. Si son exhortaciones prácticas, ¿qué quiere decir? Que son cosas que tenemos que hacer en nuestro diario vivir. Y la lectura que vamos a tener es Colosenses capítulo 5, Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 11. Colosenses capítulo 3, versículo 5 al 11. No vamos a mirar todo, pero vamos a leer para entender el contexto, ¿verdad? Muy bien, versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen de que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni extranjero, y en todos. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura. Bueno, ¿se acuerdan que venimos hablando anteriormente, bueno, de la falsa enseñanza, de la filosofía del mundo, todo el ataque que tenía la iglesia? Entonces Pablo lo que le está diciendo es, bueno, hermano, déjense de mirar la filosofía del mundo, lo que pasa en el mundo, las falsas religiones, déjense de mirar esas cosas. Si no saben qué,
tienen lo que tienen que hacer, pelear contra el pecado. Esa es nuestra batalla. No es mirar a ver qué hace fulano, la vida de tal religión, aquel, ¿qué hace aquel otro? No, 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 esa no es nuestra vida. Nuestra vida aquí en la tierra es pelear contra el pecado y ese es el tema del mensaje, ¿verdad? Un cristiano pelea contra el pecado. No estamos para otra cosa que pelear contra el pecado. Entonces, ¿para qué estamos en esta tierra? Para pelear contra el pecado. Si somos combatientes, somos soldados del Señor Jesucristo, ¿para qué estamos soldados? Para pelear. No para estar sentado, ¿verdad? Y para mirarse a sí mismo y decir, mira lo que me pasa, mira esto, mira aquello, mira lo que me falta, yo quiero esto, yo quiero otro. No, no, el soldado va y pelea. Y es el que está enfrente peleando en la batalla. No está mirando si el soldado está peleando, ¿verdad? Y deja el arma y se empieza a mirar y mirá las botas viejas que tengo. Y, Señor, yo quisiera otras botas. Y capaz que el chaleco más nuevo. ¿Y qué pasa con el soldado? Viene el enemigo y lo hace caer. ¿Por qué? Porque ese soldado, en vez de estar peleando contra el pecado, se está mirando a sí mismo, se está cuidando a sí mismo y no está peleando contra el pecado. ¿Y qué va a hacer el enemigo? Lo tira. ¿Por qué? Porque no está en guardia, no está preparado, ¿verdad? No está peleando, no está haciendo el trabajo que tiene que hacer. Y eso es lo que nos pasa a veces como cristianos, ¿verdad? Caemos en el frente de batalla porque en vez de estar mirando el pecado y peleando contra el pecado, estamos mirando a nosotros mismos y cuidando el pecado que tenemos nosotros. Y vamos a ver de quién es el problema cuando pecamos. Porque verdad que siempre le echamos la culpa a Satanás, le echamos la culpa a la mujer que me diste, a los hijos que me diste, y siempre la culpa la tiene Dios, ¿no? Pero vamos a ver lo que dice después Dios en su palabra, ¿verdad? Entonces, un cristiano, un hijo de Dios, va a estar en el frente de batalla, ¿tá? Va a estar peleando contra el pecado, pero también va a estar mirando las cosas de arriba, para cómo combatir el pecado. Porque el Señor no nos mandó así, al frente de la batalla, como dice en el dicho popular. Me mandaron a la guerra con un tenedor, ¿verdad? No, Dios nos da todo. Miramos en Efesios, ¿se acuerdan? Todo el uniforme que Dios nos había dado para poder combatir contra la batalla espiritual que tenemos. Para eso estamos en la tierra, para tener batallas espirituales. Y si vamos a tener batallas espirituales, vamos a ganar, vamos a perder, vamos a llorar, vamos a reír, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una guerra. Y la guerra prácticamente muchas veces lo que más hacemos es llorar, ¿verdad? Porque salimos heridos, porque caímos o porque fallamos. Y así es la vida cristiana, ¿verdad? Así es la vida cristiana. Y si no lo entienden, miren a Cristo, el Hijo de Dios, perfecto. Vino a esta tierra, ¿y qué pasó? ¿Vino a estar feliz? ¿Él le fue todo bien? No, le fue todo mal y murió. ¿Por qué? Porque quiso hacer la voluntad de Dios y peleó contra el pecado. Y nosotros igual, ¿verdad? Como cantábamos, nuestra tierra no está aquí. Somos peregrinos. Nuestra morada está en el cielo, ¿verdad? Y si somos peregrinos y nuestra morada está y nuestra mirada está en las cosas de arriba, no en la de este mundo, ¿verdad? Aquí en el mundo, mis deseos y las cosas del mundo murieron, porque se acuerdan que murieron allí en la cruz, como ya lo vimos. Nuestra acta de defunción la firmó Cristo. Ahí morimos. Si yo morí, mis deseos murieron. Ahora, ¿quién están? ¿Los deseos de quién? De Dios. ¿Se entiende? Pero ¿qué pasa? Que muchas veces la carne quiere decir, yo quiero esto. Yo deseo esto. Y si fuera así, si fuera así, no. Dios dice, no, las cosas van a ser así como yo digo. ¿Ah? Él es el que manda. Nosotros, ¿qué hacemos? Nos sometemos. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. La oveja dice, no, pará. Una oveja de Cristo no va a decir, no, pará, Cristo, pará. Yo a ese camino que vos vas, vos sos el pastor, yo sé que vos sos el que mandás, pero yo a ese camino no quiero ir, yo me voy a quedar acá, porque para mí es mejor. ¿Verdad? Jesús no dijo eso, dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Se entienden? Bueno, nosotros debemos hacer lo mismo, somos la oveja del Señor, oímos la voz del Señor en su palabra y hacemos, ¿verdad? La vida cristiana no es estática. La vida cristiana no es estar sentado y esperar que Dios haga las cosas. Nosotros también tenemos una parte en esta vida que tenemos que hacer, ¿verdad? La vida cristiana hace. Bueno, estaba mirando aquí en el pasaje que estuvimos mirando, ¿verdad?
en el versículo 7 dice, las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivíais en ella, en las cosas que vivíamos antes. Antes vivíamos así como el mundo, ¿verdad? Pero ahora tenemos que vivir diferente, buscando las cosas de arriba. Bueno, tenemos que dejar lo que practicábamos antes, ¿verdad? Todo lo que leímos. Bueno, vimos que en el versículo 8, versículo 9, ¿y qué hace el cristiano? Versículo 10, se reviste, o sea, se viste. ¿Con qué? Con la justicia de Cristo. ¿Cuál es la justicia de Cristo? La palabra de Dios. Entonces hay algo que tenemos que hacer, ¿verdad? Tenemos que movernos y revestirnos de la justicia de Cristo, ¿verdad? Revestido de nuevo, el cual conforma la imagen de que lo creó, ¿qué va haciendo? Se va renovando. La vida cristiana se va renovando, no se va quedando, o no está satisfecho como estamos. La vida cristiana no es así. El cristiano, dice aquí, se va renovando. ¿Hasta cuándo? Hasta el conocimiento pleno. ¿Conocemos plenamente a Dios nosotros? No, no nos va a dar toda la eternidad para conocer a Cristo. Cuando estemos con Él, Él como es Dios, ¿verdad? Él es infinito, nadie lo conoce, ¿verdad? Solamente el Padre que lo conoce. Nosotros no lo conocemos 100% a Cristo, lo estamos conociendo. Entonces tenemos un deber como cristianos, es movernos, hacer, revestirnos, conocer a Cristo y ir renovándonos. Eso es lo que hace la iglesia, se va renovando, ¿verdad? Y al ir renovándose, ¿qué hace? Colosenses capítulo 3, versículo 5, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Bueno, cuando el momento que Dios nos salva, Dios nos da el Espíritu Santo y ahí nos da su palabra para que nosotros la podamos entender. ¿Y qué hace el cristiano? Hace morir, o sea, mata los deseos de su carne. Ya no es lo que yo siento, ya no es lo que yo quiero, como dijimos, es lo que Dios quiere. Como dije, la vida en este mundo es una guerra. ¿Y cuál es la guerra que tenemos? La verdad contra la mentira. Bien fácil. ¿Cuál es la verdad? Jesús dijo, yo soy la verdad. Él es la verdad. Después lo otro, ¿qué es? Mentira. ¿Verdad? Entonces el cristiano, ¿qué seguía? Con la verdad, la palabra de Dios. Para eso lucha. Por la verdad. ¿Verdad? No sigue las cosas y mandamientos de otras religiones, de otras sectas, o lo que me dijo fulano. No sabe que yo sigo los mandamientos de Dios, porque soy cristiano. ¿Verdad? Yo no soy de la iglesia tal, o de la misión tanto. Nosotros somos cristianos, seguimos a Cristo, ¿verdad? Seguimos sus mandamientos. Entonces hay dos clases de personas, que siguen los mandamientos de Dios, que siguen la verdad, y la otra clase de personas es que siguen la mentira. ¿Está? Entonces tenemos una guerra en este mundo, es contra la mentira, ¿verdad? Y el mundo tiene la guerra contra la verdad. Satanás siempre ha peleado contra Cristo, ¿verdad? Siempre quiso destruir a Cristo, ahora quiere destruir a la iglesia, por eso está la guerra. ¿Y cómo la va a destruir? Yendo con todos los demonios, como unos monstruos, y yendo a la puerta de la iglesia y decir, ahora sí lo voy a destruir. No, la Biblia dice que Satanás se viste como ángel de luz, se para en el púlpito y predica, ¿verdad? Pero está en nosotros, los cristianos, en conocer este libro y saber si lo que me están predicando es la palabra de Dios. Si lo que está ese hombre hablando es lo que dice la Biblia. Si no saca los versículos fuera de su contexto, para poner su pretexto, para poner mandamientos de hombres. ¿Se entiende? Pero tenemos responsabilidades como cristianos. Tenemos responsabilidad de hacer, preocuparnos por la verdad, para vivir la verdad y matar lo terrenal en nuestras vidas. Los deseos de mi carne. Los deseos, pues yo tengo mis deseos. Esta carne tiene deseos, ¿verdad? Y cuando nosotros dejamos que esta carne decida, ahí es donde pecamos. Porque esta carne va a tirar contra la palabra de Dios. ¿Se entiende? El que está en nosotros, el Espíritu Santo, va a tirar para la palabra de Dios. Pero mi carne va a tirar para las cosas del mundo. Romanos capítulo 8, versículos 12 al 13. Así que hermanos, deudores somos. ¿A quién? No a la carne. Para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué va a pasar? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, viviréis. ¿Cuál es nuestra responsabilidad entonces? Hacer morir las obras de la carne. Nuestros deseos carnales no corren más. Nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestro anhelo, no es lo que yo quiero, sino es lo que Dios quiere. ¿Verdad? Un cristiano no juega con el pecado. Él no puede ir y jugar con Satanás. Voy a jugar un rato con Satanás. Y bueno, y el domingo voy a jugar un rato con Dios. Total, y ahí quedo bien. Quedo bien con los mundanos y quedo bien con Dios. Hermanos, si vemos a Cristo que no quedó bien,
por no jugar con el pecado. Miremos lo que le pasó a Cristo por no jugar con el pecado, sino que Él siguió la verdad, ¿verdad? Y Él, ¿qué le pasó? Bueno, fue torturado, fue blasfemado, le fue crucificado, fue matado. ¿Por qué? Porque Él defendió la verdad. Y si nosotros defendemos la verdad, ¿nos va a ir bien? No, no nos va a ir bien. ¿Por qué? Porque estamos en contra de la mentira, ¿verdad? Y entonces tenemos cosas que hacer. ¿Cuál? Pelear por la verdad, ¿verdad? Estamos en un mundo donde hay tantas religiones y tantos hombres que son llamados cristianos que hacen y deciden hacer las cosas que ellos piensan, pero nosotros no hacemos lo que dice un hombre. Nosotros no hacemos para agradar lo que dice el pastor. Y si el pastor se enoja, ay, voy a hacer esto porque si capaz que el pastor se enoja. Y capaz que me ve fulano, me ve sultana. A mí nosotros no nos interesan los hombres, nosotros nos interesa Dios, ¿verdad? Y peleamos por Él y hablamos por Él y vivimos para Él, todo para Él, no para agradar a los demás. Porque nuestra vida está escondida en Cristo, no está escondida en el mundo. No estamos en este mundo para agradar a los hombres. Si estamos agradando a los hombres, no estamos agradando a Dios. Entonces es algo donde nosotros tenemos que analizarnos. Bueno, ¿a quién agrado yo todos los días? ¿A Dios o al diablo? ¿Verdad? Bueno, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ¿qué tengo que hacer como hijo de Dios? ¿Verdad? Para hacer morir la obra de la carne. Efesios capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien, ser lleno del Espíritu. ¿Qué tengo que hacer? Estar lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Tengo que llenar mi mente con la palabra de Dios para que mi cuerpo actúe de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, cuando mi mente está con las cosas de mi carne, de mi deseo, de las cosas del mundo, mi cuerpo va a actuar, ¿verdad? Vamos a actuar según lo que tengamos en la cabeza. Si nuestra mente está llena de la palabra de Dios, vamos a andar como dice la palabra de Dios. Si nuestra mente está llena de las cosas del mundo, vamos a andar como los mundanos, pensando en las cosas del mundo, afanándonos por las cosas del mundo. El mundo anda afanado por las enfermedades, el mundo anda afanado por la plata, por la economía, porque las cuentas no dan, ¿verdad? El mundo afanado, vamos al mundo y tiene un afán por todo, ¿verdad? Pero el cristiano anda afanado porque quiere obedecer la palabra de Dios. Porque sabemos que el Señor dijo, no os afanéis por las cosas de este mundo, ¿verdad? Si no, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y después lo demás va a ser añadido. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Como hijos de Dios. Según lo que tenemos en nuestra mente, es como actuamos. ¿Cómo lleno mi mente del Espíritu? Efesios. ¿Cómo lleno mi mente? ¿Cómo lleno mi mente? O sea, ¿cómo me lleno yo del Espíritu Santo? Efesios capítulo 6, versículo 17. Efesios 6, 17. Tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Estudiar la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? Salmo 1. El hombre de Dios está día y noche meditando en la palabra de Dios. ¿Verdad? ¿Cómo va a ser? Como árbol bien plantado junto a corriente de agua, que va a venir las dificultades, van a venir los problemas, y ese hombre está parado en la roca de Cristo, en su palabra, y no lo va a mover nadie, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Cuando a veces no estamos parados en la roca, ¿verdad? Estamos con un pie en el mundo y otro pie en la roca, va a venir la corriente y vamos a caer, ¿verdad? Y muchas veces caemos, ¿verdad? Por no estar bien parados. Pero ¿de quién es la culpa? Mía. Porque yo no estoy meditando en la palabra de Dios, no estoy creyendo en la palabra de Dios. No es culpa de los problemas, no es culpa de Dios, es mi culpa. Y Dios lo permite para que yo vea lo poca fe que tengo y cómo yo tengo que estar parado. Diciéndome, Dios no va a venir del cielo a pararse al lado mío y decir, hijo, parate bien, ¿verdad? Para que cuando vengan los problemas no te caigas otra vez. Yo mismo tengo que pensar, ¿verdad? ¿Por qué caí? Porque no estaba parado donde tenía que estar parado. ¿De quién es la culpa? ¿De Dios o mía? Mía, ¿verdad? Entonces, esto, al estar en la palabra de Dios, esto va a generar fortaleza espiritual. Como dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 14 al 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 14 al 17. Os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes. ¿Por qué eran fuertes estos jóvenes? Y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. ¿Cómo vencemos al maligno? Cuando obedecemos la palabra de Dios. Ahí vencemos al maligno. A veces queremos que Dios baje y pelee por mí. No.
Yo tengo responsabilidades que hacer, ¿verdad? Ay, Señor, vea cómo estoy. Vino el maligno, me hizo caer, me hizo tentar y culpa del diablo caí. No, pero también es mi culpa. Porque yo tengo que estar fortalecido, tengo que estar parado en la roca, tengo que estar en la palabra de Dios para que cuando venga la dificultad yo esté firme y no caiga, ¿verdad? Como dijo el Señor, la casa que se edificó en la roca es la casa que se edificó en la arena. ¿Qué pasó? Cuando vino la tormenta, la casa que estaba en la arena se cayó, pero el que estaba en la roca permaneció. Bueno, ¿tú quieres permanecer en los caminos? ¿Quieres permanecer en Dios? Bueno, esté firme en la palabra de Dios. Versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, otra vez, ¿qué es lo que hay en el mundo? Que no tenemos que amar. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, los aplausos. Dice, qué persona es usted, qué bueno es usted, qué bueno. El cristiano no busca eso. ¿Por qué? Porque el cristiano sabe que no hay nada bueno en su vida, ¿verdad? Y si hay algo bueno en mi vida es porque Dios está en mí. Después lo otro, no hay nada bueno. Porque mi cuerpo va a llevar a pecar siempre. Mi mente va a llevar a pecar. ¿Verdad? Y si hay algo bueno en mí, cuando alguien viene y dice, qué bueno sos vos, Gustavo. Mirá, yo no soy bueno. Sí, el que está en mí es bueno. Dios es bueno. Yo simplemente soy malo, soy pecador y perverso, como dice la palabra de Dios. Yo soy malo. ¿Ah? Pero el que está en mí es el bueno. El Espíritu Santo es el bueno. Yo soy malo. Bueno, nosotros no buscamos la aprobación del mundo ni la aprobación de los hombres, sino estamos buscando la aprobación de Dios. Por eso no amamos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y el mundo pasa. Bueno, ¿por qué no amamos? Porque lo del mundo va a ser pasajero. El mundo pasa. Y sus deseos. Pero ¿quién permanece? El que hace la voluntad de Dios. Ese es el que permanece. ¿Para cuánto? ¿Un tiempito? Para siempre. Dios promete para que nosotros, aquellos que nos esforzamos en vivir una vida, ¿verdad?, en santidad y una vida donde queremos agradar a Dios, vamos a permanecer para siempre. Entonces, ¿quién es el que permanece para siempre? El que hace la voluntad de Dios, ¿verdad? El que hace lo que dice la palabra de Dios. No es lo que yo pienso, no es lo que a mí me sirve, no es lo que a otro le gusta, sino lo que Dios le gusta, sino lo que Dios dice, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que entender. Hemos salido de un lugar donde nos enseñaron que Dios nos tiene que entender. No, Dios no nos tiene que entender a nosotros. Nosotros tenemos que entender a Dios. Él es Dios, yo soy su siervo, ¿se entiende? Soy su esclavo. Dios no es mi esclavo, ¿verdad? Muchas veces nos enseñaron y dicen, bueno, te pasa tal cosa, orá que Dios haga, o actúe, que Dios haga. Y ahí, Señor, mira, me pasó tal cosa, Señor, me pasó tal otra, y que Dios no sabe lo que te está pasando, que Dios no lo está permitiendo, Dios no está en el trono, Dios no sabe lo que está pasando en el mundo. Claro que sabe, y Él lo permite, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos que meternos en nuestra cabecita, que Dios no está para entendernos a nosotros. Somos nosotros que tenemos que entendernos a Él y someternos a sus mandamientos, que para eso estamos, para vivir sus deseos. Yo soy un esclavo, yo obedezco a mi amo, ¿verdad? ¿Y cuál es mi amo? Bueno, si mi carne es mi amo, voy a obedecer a mi carne. Si el mundo es mi amo, voy a obedecer al mundo. Pero si Dios es mi amo, ¿a quién voy a obedecer? A Dios. Entonces es algo donde nosotros tenemos que examinarnos nuestro diario vivir. ¿A quién obedezco más? ¿A la carne, al mundo o a Dios y a su palabra? ¿Qué es lo que obedezco? ¿Soy un buen soldado del Señor Jesucristo? ¿Un buen soldado qué hace? Obedece orden. A usted sí un buen soldado. ¿Por qué? Porque lo que yo le mando usted lo hace. Y es lo mismo. El Señor dice, usted haz tal cosa. ¿Cuál es lo que tenemos que hacer ahora? Hacer morir los deseos de la carne. ¿Qué es lo que nos está enseñando el Señor? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Hacer morir los deseos de la carne, los deseos terrenales que hay en vosotros, o sea, en nosotros hay deseos pecaminosos. Entonces, ¿de quién es el problema? ¿De lo que está en el mundo o lo que yo tengo dentro? En mis deseos. Bueno, esos deseos tienen que morir, ¿verdad? Entonces Pablo da una lista de pecados que el creyente debe sacar, lo debe matar de su mente, lo debe odiar. Así como Dios odia el pecado, y si no entendemos cómo Dios odia el pecado, miremos a Cristo. ¿Qué le pasó a Cristo en la cruz? ¿Sufrió toda la ira de quién? De Dios. ¿Por quién? ¿Por mí? Pecado.
¿Por qué Cristo fue deshecho ahí? ¿Y por qué Él dijo, Padre, ¿por qué me ha abandonado? ¿Por qué Él oró diciendo, Padre, si es posible pasa de mí esta copa? ¿La copa de qué? La copa de la ira de Dios. Esa ira que dice que ni el universo puede soportar todo el enojo de Dios contra el pecado. ¿Quién lo soportó? Cristo. ¿Por qué? Por nosotros. ¿Se entiende? ¿Por qué murió Cristo? ¿Por el mundo? No, murió por nosotros. Él vino a buscarnos a nosotros, para que nosotros ahora vivamos una vida para la gloria de Él. ¿Se entiende? Ahora, si no vivimos para la gloria de Él, vivimos agradando al mundo, ¿qué quiere decir? Que no somos de Él. Y es algo entendible, ¿verdad? O es blanco o es negro. ¿De qué lado está? ¿Del negro o del blanco? ¿Verdad? Entonces es algo donde nosotros, cada uno de nosotros tenemos que examinarnos, ¿verdad? ¿Dónde estamos parados? ¿En el mundo o en Cristo? Entonces la vida de cristiano no es estática, sino hace, ¿qué es lo que hace? Pelea contra el pecado. Y pone el primer pecado, Colosenses capítulo 3, versículo 5. Hacer pues morir lo terrenal en vosotros. ¿Y cuál es el primer pecado? Fornicación. Fornicación. ¿Qué es fornicación? Es inmoralidad. Son pecados sexuales fuera del matrimonio, ¿verdad? Dios creó el matrimonio, Adán y Eva, ¿verdad? Y cuando Dios primero hizo el hombre, después hace la mujer de las costillas de Adán, ¿y qué hace Dios? Como todo padre que lleva a la hija a la iglesia, la entrega a su marido. ¿Está? El primer casamiento lo hizo Dios. ¿Qué hizo Dios? Hace la mujer y va y se la entrega al marido. Y ahí casa a esa familia, a ese matrimonio, ¿verdad? Y el matrimonio es para, bueno, sí, son una sola carne, sí, tienen que vivir como Cristo, ¿verdad? Se entregó, el hombre tiene que cuidar a la mujer como Cristo cuida a la iglesia, la mujer se tiene que someter al hombre como la iglesia se somete a Cristo, siempre es el mismo ejemplo, ¿verdad? Así como está la iglesia, así es el matrimonio. Dios puso dos ejemplos en la tierra, la iglesia y el matrimonio, para que miren, ¿verdad? Cómo debe ser un cristiano. ¿Cómo tengo que tratar a mi esposa? Bueno, miremos a Cristo cómo trata a la iglesia. Bueno, la mujer dice, ¿cómo tengo que tratar a mi marido? Bueno, miremos cómo la iglesia se somete a Cristo. Es bien sencillo, ¿verdad? Pero muchas veces digo, no, pero yo quiero, yo pienso, yo no creo que sea así, yo tengo que hacer. No, hacerlo a voluntad de Dios. Entonces la voluntad de Dios es que dentro del matrimonio tengamos relaciones sexuales, ¿verdad? Fuera del matrimonio, Dios le llama ¿qué? Fornicación. Eso es fornicación, ¿verdad? Entonces todo lo que es las relaciones sexuales se hace en el matrimonio, por eso se casan. Fuera de eso ya no es el plan de Dios, es el plan del mundo. ¿Cómo está el mundo hoy en día? Los jóvenes, ¿qué es lo que quieren hacer? Bueno, probamos acá, probamos allá. La que más me gusta es la que más me caso o hago una familia. Pero la que más me gusta, ¿verdad? O me aburro de esta y cambio y voy cambiando. Pero Dios no fue el plan de Dios al hacer el hombre y la mujer. Ese no fue su plan que andemos probando, ¿verdad? Sino que tenemos que tener una mujer y la mujer tiene que tener un hombre. ¿Para qué? Para formar una familia y procrearnos. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 21. Digo pues, Gálatas 5, 16 al 21, dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. ¿Por qué no debo hacer los deseos que mi carne quiere? Porque es contra el espíritu. Bien sencillo. Cuando yo hago lo que yo quiero, estoy contra Dios. ¿Se entiende? Cuando yo hago lo que mi pensamiento, lo que yo aprendí del mundo, o lo que aprendí cuando me criaron, porque yo lo voy a hacer porque papá y mamá me enseñaron así. Pero ahora ya no es más mi papá y mi mamá. Porque ese Gustavo murió. Tiene que haber otro Gustavo, que el papá es el Padre Celestial. ¿Se entiende? Entonces somos una nueva criatura. Somos una nueva criatura, donde los deseos de nuestro Padre queremos hacer. ¿Verdad? Ahora el mundo hace el deseo de su padre, el padre del diablo, ¿verdad? Por eso se oponen entre sí, versículo 17, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si soy guiado por el Espíritu, no está bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto,
como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué pasa? Bueno, Dios me tiene que entender. Sí, Dios me tiene que entender porque yo practico esto. Bueno, Señor, no me tenés que entender. No. Lo que tienes que entender es que si tú practicas, si todos los días estás haciendo esto, no heredarán el reino de Dios. O sea, vas al infierno. No entras al cielo. ¿Ah? Dios quiere nueva criatura. No quiere gente mejorada o con un piecito en el mundo y un piecito en el Cristo. Dios quiere o estar en Cristo o estar en el mundo. ¿Verdad? No es lo que nosotros pensamos, sino es lo que piensa Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 al 5. Pues la voluntad de Dios es vuestra, ¿qué? Santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vuestra santificación. Estar aparte. ¿Para qué? Para Él, ¿verdad? Vivir para Él. Que os apartéis de fornicación. Eso no puede estar en nuestra vida como cristianos. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Esto debo tener yo en mi mente como cristiano, apartarme de la fornicación. Tengo mi esposa, ¿verdad? Bueno, yo vivo para ella y ella vive para mí. Cuando yo me caso, bueno, cuando yo me caso con mi esposa, que lo que estoy dando a entender es que todas las otras mujeres murieron para mí. Ella se casó conmigo, ¿verdad? Para ella todos los hombres murieron. Ella se debe a mí y yo me debo a ella. ¿Se entiende? Lo mismo en la iglesia. ¿Se entiende? Se casa con Cristo. Está en Cristo. Se casa. Ya el mundo y los deseos del mundo no están, ¿verdad? En primer lugar para la iglesia. Los deseos de Cristo están en primer lugar para la iglesia. Bueno, ¿qué más debo hacer morir? ¿Qué más debo hacer morir? Bueno, que es lo que nos está enseñando Pablo a través del Espíritu Santo hoy en día a nosotros. Hacer morir pues lo terrenal, en vosotros fornicación, ya miramos y sigue, impureza. Impureza, son pensamientos impuros. Pensamientos, seguimos en el tema sexual. Son pensamientos sexuales. ¿Ah? Esos son pensamientos impuros. Mateo capítulo 5, versículo 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión a caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Vuelvo a lo mismo. Y los deseos míos son para mi esposa y los deseos de mi esposa son para mí. ¿Se entiende? Ahora, fuera de eso, si tengo pensamiento con otras mujeres, Cristo dice que ya pecaste con ella, ya adulteraste, ¿verdad? Bueno, son pensamientos impuros, pensamientos sexuales. Pero ¿dónde están los pensamientos? Andan flotando y yo, me lo pongo y digo, Señor, pero por culpa que andaba ese pensamiento impuro, lo agarré. No, acá Dios dice que nosotros tenemos los pensamientos impuros. Y están acá adentro. Están acá dentro de este cuerpo, de esta mente sucia que está luchando contra el pecado. ¿Se entiende? El espíritu está luchando contra nuestra mente sucia. Estamos en un cuerpo sucio, en un cuerpo donde sí ha sido limpiado, hemos sido limpiados, perdonados por la sangre de Cristo, pero seguimos luchando porque el cuerpo todavía está contaminado, ¿verdad? Y es la lucha que tenemos día a día. Dice el Señor, bueno, no le eches la culpa a los demás, la culpa es tuya. Si ves una mujer, ¿verdad? Y la ves, y vos sabés que la vas a codiciar, ¿sabes qué? Mira para el otro lado. No digas, Señor, la culpa es de la mujer que se vistió así. Mira cómo se viste esa mujer. Y me hizo caer a mí. No, la culpa es mía. Porque yo la miré y la codicié. ¿Verdad? No le echemos la culpa a los demás. Asumamos nuestras responsabilidades, ¿verdad? Y nos humillemos delante de Dios y no justifiquemos nuestro pecado. El pecado es mi pecado, no es el pecado de ella, ¿verdad? O del hombre, es mi pecado. Culpa mía, pequé, ¿verdad? Marco capítulo 7, versículo 21 al 23. ¿Por qué? Acá a mí lo explica el Señor. ¿Por qué actuamos así? ¿Por qué deseamos? ¿Por qué tenemos pensamientos impuros? Bueno, el Señor lo contesta para que tengan claro, ¿verdad? Y podamos tenerlo bien en claro que los pensamientos, ¿de dónde salen?
Marcos 7, 21 al 23, porque dentro, dice la Biblia, dentro del corazón de los hombres, el corazón es la mente, ¿verdad? Porque ahí es donde pensamos, con el corazón lo pensamos con la mente. ¿Saben qué? No, vean, mi corazón, vos no sabés cómo es mi corazón. Mi corazón es tan bueno, yo soy tan bueno, qué bueno que sos, Gustavo. Pero acá el Señor me dice otra cosa. Del corazón, o sea, de tu mente, ¿qué salen? Malos pensamientos. Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, las maldades, el engaño, la laxivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades salen, ¿de dónde? De mí, ¿verdad? Y eso es lo que contamina al hombre. O sea, no es el mundo, soy yo. Soy yo que estoy contaminado y mi guerra es interna. Sí, tengo una guerra contra el mundo porque el mundo quiere, ¿verdad? Satanás quiere torcer la verdad y me quiere hacer caer como cristiano. Pero yo también tengo una guerra interna por culpa mía, de los malos pensamientos que tengo, ¿verdad? Caigo en pecado contra Dios y desobedezco. No le echemos la culpa a Satanás, no le echemos la culpa a la mujer que me diste, al hijo que me diste, sino que somos nosotros, ¿verdad? Lo mismo hizo Adán cuando pecó. Señor, la mujer que me diste, fue culpa tuya. Vos me la diste, Señor, ¿por qué? ¿Verdad? Y a veces pecamos y decimos, pequé, ya, Señor, culpa tuya, porque vos me diste este trabajo y ahora, Señor, yo te desobedezco. No es culpa mía, es culpa tuya porque yo tengo que trabajar. Tú lo decís, ¿verdad? Y siempre le echamos la culpa a Dios. Pero la culpa no la tiene Dios, la culpa la tengo yo, dice Dios. Tú eres el culpable, ¿verdad? Señor, vea, los amigos que me diste, la familia que me diste, los profesores que me diste, es culpa tuya, Señor. ¿Ya? ¿Ya lo que estoy pasando? Es culpa tuya. No, si tú tienes malos deseos contra esas personas, la culpa no es de Dios, es tuya. Bueno, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer, Señor? ¿Qué debo hacer? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Pues no ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Dios no nos llamó a esas cosas, ¿verdad? A tener malos pensamientos, a tener malas acciones, pensamientos impuros, pensamientos sexuales, envidia, borrachera, bueno, todo lo que leímos, toda la lista que Dios trajo, ¿verdad? Y que recién la leímos. Bueno, Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a estar aparte de eso. Aparte. A santificación. ¿Qué más debo hacer? Morir en mi vida. ¿Qué más debo hacer morir en mi vida como cristiano? Bueno, versículo 5, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, que dice pasiones desordenadas. Pasiones desordenadas. Bueno, vemos, sigue lo mismo enlazado, ¿verdad? Con la fornicación. Entonces, algo similar a lo que vimos de lo impuro, ¿verdad? Van de la mano de los pecados sexuales. Es una atracción física, son deseos sexuales a una persona que no es mi esposa. O sea, es codiciar a una persona, ¿verdad? Y hay personas que antes vivíamos en el mundo, por lo menos yo vivía en el mundo, y teníamos un vicio, ¿verdad? Quiero andar con esta, quiero andar con esta, quiero andar con esta, dejo a esta, vivo con aquella, y así vive el mundo, y así vivíamos nosotros, ¿verdad? Teníamos pasiones desordenadas, no había un orden en nuestras pasiones. Nuestras pasiones es para cuando nos casamos. Después que conocemos a Cristo, aprendemos todo lo que es el plan de Dios, ¿verdad? Entonces yo no vivo para tener mujeres distintas. Si esas son pasiones desordenadas, mis pasiones tienen que ser para mi esposa. Romanos capítulo 1. Muchas personas tienen deseos sexuales, es como un vicio sexual, ¿verdad? Es un vicio. Vicios, ¿verdad? Nunca está satisfecho con una. Si no está satisfecho quiero esta, después quiero la otra. Bueno, no estoy satisfecho, quiero más y más, quiero cambiar, ¿verdad? Y lo vemos hoy en día en el mundo, lo vemos lamentablemente en los actores, lo vemos en los cantantes, ¿verdad? Toda la juventud siguiendo a esa gente que lo único que hace es tener esas pasiones desordenadas. Anda con una, anda con otra, deja esto y vuelve. Y así viven, ¿verdad? Así vive el mundo. Pero el cristiano tiene que hacer morir, matar esos deseos. Romanos capítulo 1, versículo 26. Por esto digo, Romanos capítulo 1, versículo 26.
Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra la naturaleza. Y de igual, versículo 27, de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo así mismo la retribución debida a su extravío. Bueno, ¿cómo está el mundo? Con pasiones desordenadas, mujeres con mujeres, hombres con hombres. ¿Qué es eso? Es un desorden, ¿verdad? Es un desorden sexual, un desorden, pero ¿dónde parte? De la mente. Pero el cristiano tiene que hacer morir esas pasiones que antes tenía, que eran pasiones vergonzosas, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que quieres? Bueno, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 al 5. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Se entiende? Bueno, ¿qué quiere lo que quiere Dios? Que yo tenga una esposa, ¿verdad? Y todos mis deseos sean para ella, no que ande cambiando y engañando a mi esposa, ¿verdad? Como lo hace el mundo, como lo hacen los gentiles. Si tengo ese deseo, lo tengo que hacer morir, dice Dios. Mátalo. Bueno, pero ¿de quién es la culpa cuando yo tengo esos malos deseos? Ya lo vimos, de nosotros mismos. Pero vamos a ver lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 15 al 16. Siempre me gusta leer la Biblia porque la palabra de Dios es la Biblia. No es lo que yo digo, ¿verdad? Por eso hay que respaldarlo con muchos versículos bíblicos para que vean que no son pensamientos míos, sino lo que dice Dios. Santiago capítulo 1, versículo 15 al 16. Entonces la concupiscencia, después que haber recibido, da a luz el pecado. El pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amados míos, no erréis. ¿Se entiende? ¿Dónde nace primero? Aquí el pecado, en la mente. Primero lo pienso, ¿verdad? Cuando lo pienso, o sea, la carne trae el deseo, lo pienso, ahí ya pequé, ¿verdad? Porque ya lo deseo, ya quiero hacer eso. Pero yo no hice nada, yo no lo hice, no lo consumé. Pero dice Cristo, si ya lo pensaste, ya pecaste, ¿verdad? Si ya lo pecaste, si... Pero el pecado trabaja así, primero viene a la mente y después lo cometemos. No es que, ay Señor, pequé porque mira, no sé, pasó ahí y caí en pecado. No sé qué me pasó. No, la Biblia dice que vos ya lo pensaste, ¿verdad? Si fuiste a engañar a tu esposa, vos ya lo pensaste antes de engañarla, no es que lo engañaste, ¿verdad? Sino que mirá a la chica y decís, bueno, voy a engañar a mi esposa con esta, ¿verdad? Y ahí es donde viene mis deseos, y ahí es donde estoy pecando ya. Pero cuando consumo el pecado es cuando lo practico. Pero bien, lo practico porque lo pensé antes. Entonces dice Santiago, hermanos míos, esto no debe ser así. No erréis. Entonces, ¿de quién es la culpa? Mía. No hay excusa. La culpa siempre es mía, ¿verdad? No es culpa de nadie. No es lo que pasó delante de mí, no es lo que me ofrecieron ahí, no es lo que vi ahí. O sea, veo a una persona que tiene dinero y dice, yo quisiera, y ahí empezamos a envidiar, ¿verdad? Quisiera tener esto, quisiera tener aquello, lo que ella tiene, quiero ser así, quiero ser como esta, y ahí empezamos, ¿verdad? A envidiar. Bueno, pero ¿de quién es la culpa? ¿De la persona que es bonita? No, es culpa mía, que yo tengo la envidia. Entonces Dios dice, hazlo, a eso tienes que hacerlo morir, hazlo morir. Bien, ¿qué más debo de hacer morir en mi vida como cristiano? No hemos salido todavía del versículo 5. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación ya lo vimos, impureza lo vimos, pasiones desordenadas las vimos, malos deseos también lo vimos, y ahora viene avaricia. La avaricia, ¿verdad? Bueno, este significado es querer tener más y más, de nunca estar satisfecho con lo que tengo, ¿verdad? Quiero más, no, yo quiero tener más, quiero ser mejor, bueno, no estoy satisfecho con lo que Dios me da, quiero tener más. Bueno, es un deseo insaciable de tener más, de las cosas que son prohibidas, ¿ah? Y las cosas que Dios dice no, yo las deseo, deseo este, deseo aquello, ¿verdad? Y puede ser dinero, puede ser personas, puede ser, bueno, distintas cosas, ¿verdad? Cosas materiales, pero bueno, Dios dice que tengo que hacer morir esos deseos,
la avaricia. Tenemos que luchar contra lo que nuestra carne desea, contra los deseos de los ojos, contra los deseos de la carne. Y nuestra carne siempre está deseando más, nunca está satisfecho, ¿verdad? Pero ¿qué debo hacer para estar satisfecho? Santiago capítulo 4, Santiago capítulo 4, versículo 2 al 3. Dice así: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y recibiréis, porque pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, Bueno, muchas veces escuchamos, ¿verdad? Y muchas veces me oro y digo: Señor, perdón, porque estoy orando para mí. Estoy pidiendo cosas para mí, para mi carne, para mis deseos. Y no estoy pidiendo las cosas de acuerdo a tu voluntad, no de acuerdo a tu deseo, sino estoy pidiendo lo que está dictando mi carne. Ay, Señor, yo quisiera tener esto. Señor, quiero tener como el fulana o fulana tiene tal cosa. Yo también quiero tenerlo. ¿Por qué? Yo quiero alcanzar a eso, ¿verdad? Y Señor, quiero que vos me prosperé, me dé esto, me dé aquello. Bueno, Dios dice que pidamos, que no tenemos nuestra mente deseando cosas del prójimo, ¿verdad? Porque es lo que dice la ley, no codiciarás, ¿verdad? Nada de tu prójimo. Pero cuando el cristiano pide, no pide para sus deleites, pide para la gloria de Dios. Entonces cuando el cristiano pide no es lo que yo necesito, sino es lo que necesita mi vida para la expansión del Evangelio. ¿Se entiende? Bueno, para el beneficio espiritual de mi vida. Bueno, ahora somos seres espirituales. ¿Vamos a pedir para qué? ¿Para nuestra carne? No, para el beneficio espiritual de nuestra vida. Y eso es lo que Dios quiere que pidamos. Lo otro, Dios lo va a traer, ¿verdad? Pero muchas veces somos como otra secta, ¿verdad? Que andan y piden cosas materiales, quieren que los Dios los bendiga, porque quieren que, bueno, cosas materiales, cosas para sus deseos carnales. Bueno, pero Dios no quiere eso que pidamos. Estamos pidiendo mal, dice Santiago. Piden para vuestros deleites. No están pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Si Dios es mi dueño, si Dios es mi vida y yo amo a Dios, voy a pedir cosas conforme a la voluntad de Dios para mi vida. ¿Se entiende? Que Cristo sea reflejado en mi vida. Los deseos de Dios son mis deseos. Entonces mi boca, cuando habla con Dios, si mis deseos, mi mente está en la palabra de Dios y mis deseos es hacer la voluntad de Dios, yo voy a pedir poder hacer la voluntad de Dios, ¿se entiende? No para gastar en mis deleites y para tener cosas materiales. Si yo hago morir lo terrenal en mí, bueno, ¿en qué me transformo? ¿Cómo me ven los demás? Bueno, me ven como Cristo. Y esa es la idea, ¿verdad? Que me vean como Cristo. Pero si yo no hago morir lo terrenal en mi vida, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar en mi vida? Si yo practico y vuelvo y confieso el pecado, Señor, perdóname porque tú sabes que otra vez codicié y caí otra vez en pecado. Y vamos y pedimos perdón, el otro día otra vez, Padre, otra vez, chequé, Señor, hice tal cosa, hice el mismo pecado, estoy cayendo en el mismo pecado, Señor. Bueno, ¿qué está demostrando ese cristiano? Que no está matando el pecado, ¿verdad? Pero ¿saben en qué se convierte ese cristiano? Miren lo que dice la Biblia. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Seguimos en nuestro versículo, que es idolatría. ¿Se entiende? Se transforma en idolatría. Cuando practico y Señor, perdóname, y sigo en lo mismo. Sigo en el mismo pecado y sigo practicando lo mismo. Y sigo. Dios me dice, sos un idólatra. ¿Y qué dice Dios de los idólatras? Que no van a entrar al reino de los cielos. ¿Se dan cuenta? Entonces el ser humano, bueno, cuando sigue sus deseos sexuales o anda en avaricia, haciendo sus propios deseos carnales, los deseos de los ojos, no los deseos de Dios, bueno, Dios lo pone en el grupo de los idólatras. ¿Sabe qué? Ustedes son idólatras. Todo aquello que es idolatría, todo aquello que ocupa el primer lugar en mi vida. Puede ser una esposa, puede ser un hijo, puede ser un trabajo, puede ser, no sé, yo mismo. ¿Verdad? Bueno, yo me tengo que entender yo y después Dios. ¿Verdad? Puede ser un deporte, ¿verdad? Vemos ahora, hoy en día, ¿verdad?
el mundo adorando a su Dios. Bueno, el domingo, el día de congregarse. Bueno, pero el cristiano, ¿qué hace? ¿A quién va a ir a adorar? ¿Al fútbol o va a adorar a Dios? Va y se congrega. ¿Por qué? Porque ama a Dios y quiere cumplir la voluntad de Dios, ¿verdad? Bueno, todo aquello que está en primer lugar en mi vida es lo que yo sigo. Si yo soy cristiano y sigo a Cristo, está en primer lugar. Primer mandamiento de la Biblia: amarás al Señor tu Dios con todo, dice. No, un poquito me tenés que entender, vos sabés, no, dice Dios. O sos todo mío o no sos todo mío. ¿Se entiende? Nosotros queremos muchas veces acomodar, ¿verdad? Dejar conforme a los hombres, dejar conforme a mi mujer, a mis hijos. Todos queden contentos, así yo quedo tan bien. Todos me aplauden. Qué hombre, qué mujer. Guau, ¿verdad? Pero no. Cristo vino y hizo la voluntad del Padre. Y es lo que estamos haciendo nosotros ahora, como cristianos, ¿verdad? No podemos jugar con el pecado. A Cristo le costó la cruz por mi pecado. Ahora yo tengo que valorar lo que Él hizo por mí, ¿verdad? Tengo que valorar lo que hizo por mí. Él sufrió toda la ira de mi pecado sobre su cuerpo. Yo lo que tengo que hacer ahora, mi cuerpo, matarlo a sus deseos. ¿Se entiende? Matar los deseos de mi cuerpo. No seguir jugando con el pecado. ¿Por qué? Porque si yo juego con el pecado, caigo todos los días lo mismo, soy un idólatra. Bueno, y sabemos que los idólatras no entran al cielo. Dios quiere el primer lugar en tu vida y en mi vida. Y esos son los que entran al cielo. Los que tienen a Dios en primer lugar. ¿Verdad? Bueno, son los que tienen a Dios en primer lugar, son los que se esfuerzan en obedecer su palabra. Y tenemos un ejemplo en Números, capítulo 25, versículo 1 al 5. Números 25, versículo 1 al 5, dice: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. O sea, el pueblo de Israel, ¿verdad? Así acudió el pueblo de Baal Peor, así acudió el pueblo Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. ¿Por qué se encendió? Porque fueron a practicar atrás los dioses paganos, ¿verdad? Y Jehová dijo a Moisés: toma todos los príncipes del pueblo, y bueno, yo los entiendo. Sí, yo los entiendo, son humanos, son débiles. Bueno, los perdono, yo los entiendo, dice Dios. Ve y dile. Bueno, no dice eso. Versículo 4 dice: Jehová dijo a Moisés: toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalo ante Jehová delante del sol. Y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno aquellos de vuestros que se han juntado con Baal Peor. ¿Se dan cuenta lo drástico que es Dios? No le dice Dios: bueno, yo te entiendo. Yo sé que vos tenés un trabajo. Bueno, yo sé que vos tenés a un hijo, tenés un hombre o una mujer. Y vos tenés que satisfacerlo. Y bueno, yo te entiendo. No. Primero Dios, ¿verdad? Así como Israel cayó en idolatría, también nosotros podemos caer en idolatría, poniendo a una persona o algo, un fútbol o lo que sea que te interponga a Dios, ¿verdad? Ponerlo delante de Dios, ponerlo a Dios en segundo lugar. Dios no quiere eso, Dios quiere el primer lugar, primer mandamiento de la Biblia. Por eso el Señor dijo: si cumplen el primer mandamiento y cumplen el segundo mandamiento, han cumplido todo el libro. ¿Se entiende? Han cumplido todo el libro. Entonces no debemos seguir practicando, sino que tenemos que seguir matando los deseos, ¿verdad? Los dioses de este mundo. ¿Y cuáles son los dioses de este mundo? La avaricia, el sexo, el deporte, los malos deseos, los malos pensamientos. ¿Qué pasa? Cuando yo practico eso, ¿qué estoy haciendo? Lo mismo que Israel. Practicando los deseos de los dioses del mundo. ¿Se entiende? Bueno, yo tengo que hacer morir esos deseos en mi vida. Disciplinar mi vida en la palabra de Dios. Bien que tenemos cosas que hacer, no podemos decir: bueno, Señor, vos me tenés que entender, vos me salvaste así, bueno, así voy a estar hasta que vos vengas. No, el cristiano no está satisfecho como está, sino que el cristiano se supera. Tenemos cosas que hacer individualmente como persona, como cristiano individualmente, ¿verdad? Apartarnos de todas estas clases de inmoralidades y ser santo y buscar la santidad.
Efesios capítulo 5, versículo 30. Efesios 5, versículo 5. Versículo 5, perdón, vamos a leer del 3 al 5. Efesios capítulo 5, versículo 3 al 5. Dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santo, ni palabra deshonesta, ni necedades, ni truanerías, que no conviene, sino antes bien acciones de gracia. ¿Qué es lo que vive hablando el cristiano? Vive dando gracias a Dios. Gracias al Señor. Gracias, ¿verdad? No, el cristiano no habla de las cosas como el mundo habla, ¿verdad? ¿El mundo de qué habla? Las mujeres se juntan para hablar de hombres. Y los hombres se juntan para hablar de mujeres, ¿verdad? Y así viven el mundo, para hablar de sus dioses. Versículo 5, porque sabéis esto. Miren lo que dice la palabra, no lo digo yo. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra. Ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idólatra. ¿Se entiende? Bueno, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Bien tajante, bien clarito para que nosotros podamos entenderlo, ¿verdad? Y analizar mi vida. Bueno, Señor, ¿qué es lo que ocupa el primer lugar en mi vida? ¿Son todos los dioses de este mundo, los deseos de este mundo? Por eso 1 Juan dice: no améis al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque si andamos tras las cosas del mundo, ¿verdad? El amor del Padre no está en nosotros. Entonces debemos vencer esos deseos, ¿verdad? Y lo podemos vencer, ¿saben por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo. Una persona que no lo puede vencer, que cae y vive cayendo en lo mismo, vive cayendo en lo mismo, vive cayendo en lo mismo, bueno, es una evidencia que no tiene el Espíritu Santo. Porque cuando tenemos el Espíritu Santo, el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Y es más poderoso que el que está en mi carne. Va a vencer, no yo, sino el que está en mí. ¿Se entiende? Y esa es la vida cristiana. Tenemos que vencer al pecado. Ya no hago más lo que a mí me gusta y lo que el mundo le gusta. Colosenses capítulo 3, versículo 6. Cosas que va a pasar cuando yo no tomo en cuenta lo que Dios me dice. ¿Qué va a pasar? Colosenses capítulo 3, versículo 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ay, Señor, ¿por qué estoy pasando por tal y tal cosa? Bueno, examínate. Capaz que estás pasando eso porque no estás parado en la roca y tenías un ídolo delante de ti, ¿verdad? O capaz que, bueno, Dios ama a lo que ama, disciplina, ¿verdad? Bueno, cuando Dios me disciplina, quiere decir que me ama. Pero también Dios me disciplina y me ama. ¿Pero por qué me disciplinó? Tengo que cambiar mi manera de ser. No puedo continuar en lo mismo. No voy a seguir buscando la disciplina. El cristiano no busca disciplina, el cristiano busca la bendición, ¿verdad? ¿Y cómo encontramos la bendición de Dios? En obediencia, en la palabra de Dios, ¿verdad? Juan capítulo 3, versículo 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Bueno, creer en el Hijo, ¿qué es? Obedecer al Hijo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Los que son de Cristo, ¿qué hacen? Lo siguen. Los que no son de Cristo, no nos siguen. Es bien sencillo, ¿verdad? Y bueno, los que no siguen a Cristo y los que no oyen a Cristo, ¿qué tienen? La ira de Dios sobre él. Bueno, el creer en Dios es obedecerlo. No obedecerlo venir un domingo, ¿verdad? Bueno, yo le obedezco a Dios porque vengo el domingo. Ya está, ya cumplí. No, la vida cristiana no es un domingo. La vida cristiana es todos los días y todos los días está en guerra contra el pecado, ¿verdad? Romanos capítulo 1, versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Se dan cuenta? Bueno, no obedecer la palabra de Dios, cambiarla por mis deseos o por lo que yo pienso, es buscar la ira de Dios. ¿Saben qué? ¿Quieren hacer enojar a Dios? Bueno, ¿saben qué? No obedezcan la palabra de Dios. Bueno, van a tener la ira de Dios. ¿Bien? El mundo no obedece a Dios. ¿Y qué tiene el mundo? ¿Las bendiciones de Dios? No, el mundo tiene la ira de Dios. Ay, Señor, ¿por qué pasa tal cosa en aquel lugar? ¿Por qué hay guerra, Señor, en el mundo? ¿Y por qué mueren personas en el mundo? Porque el mundo tiene la ira de Dios, hermanos queridos. Nosotros tenemos la bendición de Dios porque obedecemos a Dios. Pero el mundo, no busquemos nada del mundo. El mundo tiene la ira de Dios. ¿Se entiende? ¿Por qué el mundo va de mal en peor? Porque tiene la ira de Dios.
¿Por qué tienen la ira de Dios? Porque rechazaron a Cristo, ¿verdad? El cual que mandó a morir por todos, pero el mundo lo rechazó, no lo quiere, no lo queremos a Cristo, no queremos que Él reine. Bueno, ¿sabe qué? Dice yo, tienen mi ira. A ustedes lo que les espera lo estoy reservando para el infierno. Entonces el mundo, no esperemos nada del mundo. Lo que debemos esperar de nosotros mismos, que tenemos que llevar el Evangelio al mundo para que se convierta, ¿verdad? Pero el mundo, simplemente queremos cambiar el mundo, queremos impactar el mundo, vivamos una vida santa, apartada, una mente limpia para la gloria de Dios y predicar el Evangelio. Y ahí vamos a hacer un impacto en el mundo. Ese es nuestro trabajo, ¿verdad? Obedecer la palabra de Dios, cambiar nuestros deseos, ¿verdad? No es más lo que yo pienso, sino lo que piensa Dios. Y eso es lo que tiene que ser mis deseos. Mis deseos son los mismos que mi Padre. Bueno, mi Padre quiere que yo haga tal cosa, lo tengo que hacer. Efesios capítulo 2, versículo 2. En lo cual anduviste en otro tiempo. ¿Cómo anduvimos en otro tiempo nosotros? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Bueno, el mundo son aquellos que no obedecen a Dios. Bueno, nosotros éramos así, ¿verdad? Pero dice Pablo, no continúen. O sea, ustedes están ahora en otro camino, no vuelvan para atrás. ¿Verdad? ¿Qué dice Hebreos? Que a Dios no le agrada cuando retrocedemos, ¿verdad? Sino que a Dios le agrada que avancemos, que busquemos. Dios llama muchas veces a los mundanos los hijos de desobediencia, aquellos que tienen reservado para el infierno, ¿verdad? Porque no viven, no se someten a la voluntad de Dios, sino que se someten a sus deseos, se someten a sus dioses. Bueno, nosotros antes éramos así también, yo por lo menos era un buen servidor del mundo y sus dioses, ¿verdad? Pero ahora sirvo a Cristo, entonces mi vida tiene que cambiar, tengo que hacer morir todos esos deseos. Colosenses capítulo 3, versículo 7, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. ¿Se da cuenta? Bueno, es una evidencia que somos hijos de Dios, es que ahora lo que amábamos antes en el mundo, ahora lo odiamos, porque Dios lo odia. Dios odia esas cosas. Yo lo odio también, odia el pecado. Sí, Dios es amor. Sí, Dios es amor, mandó a su Hijo a morir en la cruz. Pero el que rechaza a Cristo tiene el odio de Dios. ¿Ah? Bueno, ahora nosotros como cristianos vamos al mundo a hablarle de Cristo, para que ellos se arrepienten y vengan al conocimiento de Dios y puedan ser salvos, ¿verdad? Ese es nuestro fin. Bueno, no andar practicando lo que le pasó a Israel, practicar en los dioses paganos, ¿verdad? Practicar lo que ellos practican. Tito, capítulo 3, versículo 3 al 4, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo. ¿Cómo éramos en otro tiempo? Tito capítulo 3, versículo 3 al 4. Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidias, aborreciendo los unos a los otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, bueno, ahí cuando se manifestó la bondad de Dios para nosotros, gracias a Dios, fuimos salvos. Ya no tenemos que practicar esas cosas que practicábamos antes, ¿verdad? Porque ahora somos de Dios. La conclusión, lo que Dios nos enseñó hoy, ¿verdad? Que un verdadero cristiano va a estar en contra del pecado. No lo abraza, no juega con el pecado, está en guerra. Él odia el pecado como lo odia Dios, ¿verdad? Va viviendo en este mundo y ya está haciendo morir sus deseos. Ya no vivo yo, dijo Pablo, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo ahora lo vivo para la gloria de Dios. Ese es el deseo de un cristiano. No es que, bueno, ahora soy cristiano, pero ahora vivo a Cristo en mí, pero primero está esto, primero está aquello. No. Y ahora lo que vivo, lo vivo para la gloria de Él, no para la gloria mía, ni para satisfacer al hombre o satisfacer al mundo, ¿verdad? Yo soy siervo de Dios. ¿Saben por qué buscamos esas cosas? Porque un día vamos a estar delante de Dios, no delante del pastor, ni delante de la misión, ni delante de las mejores iglesias. Vamos a estar delante del Dios, de aquel que nos puso en esta tierra para tener ese ministerio, y vamos a tener la aprobación de nuestro ministerio que hicimos aquí en la tierra, el desarrollo de nuestro don, ¿verdad? El predicar el evangelio a toda criatura. El Señor, si fuimos fieles en eso, el Señor va, cuando entremos al cielo, va a decir, muy bien, tú eres un buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor.
¿verdad? Y eso es lo que buscamos. El cristiano busca la aprobación de Dios. ¿Se entiende? Cuando lleguemos al cielo, que el Señor diga, muy bien, buen siervo y fiel. Hiciste lo que yo te mandé. Vos fuiste fiel. Muy bien. Has peleado contra el pecado. Has hecho lo que yo te mandé. Tú eres un buen siervo y fiel. Eso es lo que buscamos los cristianos. La aprobación de Dios cuando estemos delante de Él. No buscamos la aprobación de los hombres, ni que el mundo nos aplauda, ni caer bien a la sociedad, ni que nuestra familia nos ame porque tengo que agradar a mi familia. No, mi primer lugar es agradar a Dios, agradar a mi prójimo y último lugar agradarme a mí. ¿Se entiende? Pero el primer lugar siempre lo tiene que tener Dios. Y si Dios lo tiene, tú vas a vivir de acuerdo a los parámetros bíblicos, ¿verdad? Te vas a esforzar. No es que vamos a ser 100% bíblicos, porque estamos en este cuerpo, ¿verdad? Y pecamos y desobedecemos, ¿verdad? Erramos al blanco. Pero bueno, la vida cristiana se caracteriza porque se esfuerza. No es una vida estática, no es una vida conformista. No es una vida, bueno, Señor, acá estoy sentado esperando tu venida, me siento en mi casa y espero que vos golpees la puerta y me voy con vos. No, el cristiano se esfuerza, sale, anda con el mundo, es luz, anda en una vida santificada, una vida apartada, para que otros conozcan a Cristo, para ser diferente al mundo, para que el mundo vea a alguien distinto. Pero vos que tenés distinto, que no practicás lo mismo que nosotros, no hablás igual que nosotros, no decís malas palabras como hablamos nosotros, no buscás los deseos de estar con esta mujer, no estás hablando de mujeres, no estás hablando de chumerío, no estás fornicando. ¿Qué es lo que tenés vos? Y ahí el cristiano puede decir, bueno, soy cristiano, ¿verdad? Pero si yo ando practicando lo mismo que practica el mundo, soy un idólatra. Simplemente vengo la fachada del fariseo, el saco, ¿verdad? La corbata, qué cristiano, todos los domingos infaltable, como los fariseos. Eran infaltables en el templo. Ellos estaban en todas las reuniones, ¿verdad? Pero su vida, ¿qué era? ¿Cómo era su vida? Cuando se enfrentaron delante de Dios, Dios les dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque ustedes están podridos por dentro. Por fuera están preciosos, pero por dentro están prohibidos. ¿Saben por qué? Porque ustedes hacen los deseos de vuestro padre, los deseos del mundo. Ustedes no hacen los deseos de vuestro padre, de mi Padre Celestial, dijo el Señor. Entonces debemos mirarnos a nosotros mismos, dónde estamos parados. Si nos parecemos los fariseos o somos verdaderamente lo que Dios quiere que seamos, ¿verdad? Hijos de nuestro Padre Celestial, viviendo una vida en santidad, matando el pecado, peleando contra el pecado, porque el pecado mata. Si el pecado no lo mato yo, el pecado me mata a mí. ¿Se entiende? Si el pecado yo no lo destruyo, el pecado me va a destruir a mí. Si el pecado gana en mi vida, quiere decir que el que está en mí no tengo nada. Porque el que está en mí tiene que ser más poderoso que el pecado. Si el Espíritu Santo, el Dios mismo dentro de mí, es más poderoso que mi pecado. ¿Se entiende? Ay, Señor, vos me tenés que entender porque vos sabés que yo lucho con este pecado y es más poderoso que yo. Sí, es más poderoso que tú, sí. Pero el que está en mí, el que está en ti, el Espíritu Santo, es más poderoso que tú y que el pecado. Y ese lo va a hacer morir. Pero tú tienes que poner tu parte. No es que me siento y digo, bueno, Espíritu Santo, vos hacés morir ese pecado. ¿Está? Y ahí me quedo, ¿verdad? Y mañana salgo, otra vez pasa esa chica o pasa, digo una chica porque, digo una chica, pero pasa una chica y digo, otra vez caí, Señor. Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no lo mataste? No pedí que matara ese pecado, pero yo tengo que poner mi parte. Si ves a la chica así que voy a caer, mira para otro lado. Si estás mirando la tele y hay un programa que te hace caer, no lo mires. Si vas a un lugar y te hace pecar, no vayas. ¿Se entiende? Y eso es vivir una vida santificada. No ir a contaminarme, no ir a lugares donde puedo yo caer. ¿Se entiende? Si yo tengo problemas con la bebida, no voy a ir al bar, ¿verdad? Y voy a entrar al bar, sino yo voy a vencer el pecado, me voy a sentar acá y voy a vencer. No tengo que ir. ¿Se entiende? Muy bien. Vamos hasta aquí parar para que así poder terminar porque se me fue el tiempo. Y si Dios quiere el domingo vamos a continuar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Morir. Vamos a orar. Padre bendito, Padre amado, es un gozo, Señor amado, ver cómo tú nos hablas y nos tratas y nos muestras, Señor amado, lo veraz que eres contra el pecado. Ayúdanos a nosotros, como tus hijos, a ser veraz también contra el pecado, a matar el pecado en nuestras vidas, para ser más santos, para ser más puros,
para vivir una vida donde traigamos gloria y honor a tu nombre. Tú te mereces todo el honor y toda la gloria y toda la adoración, pero no solamente de palabra y de nuestra boca, sino con nuestras actitudes. Señor amado, ayúdanos con nuestros frutos. Oh Señor. Padre amado, si hay un alma, Señor amado, en este lugar, o aquellos que están escuchando, Padre, por internet, y no te conoce, Señor, se ha dado cuenta, Padre, tú le des la oportunidad. Gracias, Señor amado, porque hoy es día de salvación. Señor amado, y gracias porque tú no engañes a nadie, sino que presenta la verdad. Ayúdanos a nosotros a vivir en esa verdad, pelear por esa verdad, amar esa verdad. Señor, ver a los primeros cristianos que murieron por esta verdad. Padre, fueron martirizados y muertos por la verdad. Cristo fue martirizado. El hombre perfecto, Dios perfecto, murió por tu verdad. Oh Señor, ayúdanos a amar esa verdad como Él la amó. Señor amado, y entregarnos completamente a tus propósitos. Y así ser buenos cristianos, para tener la aprobación tuya. Si tú nos llamas a tu presencia como tus hijos, oh Padre, no quiero entrar avergonzado al cielo. Señor, si no quiero escuchar la voz de mi Señor diciéndome, buen siervo y fiel. Señor, quiero ser fiel. Oh Padre, pero solo no puedo. Necesito que tú me ayudes, Señor, y que el Espíritu Santo me esté haciendo recordar todas aquellas cosas que tú nos has enseñado para nuestro diario vivir. Bendito sea tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por seguirnos y por compartir el mensaje. Si Dios quiere, nos veremos el miércoles. Continuamos estudiando Romanos, capítulo 13, ¿verdad? Ahí estamos, para la gloria de Dios. Estén orando por nosotros, por favor. Necesitamos oración, como todo cristiano, ¿verdad? Necesita oración, que lo apoyen para que el ministerio continúe y la verdad se sepa, para la gloria de Dios que podamos vivir. Muchas bendiciones.